Buenos días, estimados estudiantes. Hoy trabajaremos el curso de razonamiento verbal. Como les había dejado como tarea para que investiguen, muchachos, eh, ustedes saben que las analogías, ¿no? es un elemento muy importante que se les viene, ¿no? Posteriormente en los exámenes de preuniversitarios, ¿no? Y admisión. Entonces estamos viendo aquí necesario plasmar este contenido. Las analogías, como ustedes saben, son comparaciones entre dos o más términos. Pero para poder nosotros desarrollar una analogía, debemos conocer sus clases o tipos, también lo llaman, ¿no? Y hay una gran variedad de clases de analogías. En este momento, por ejemplo, solamente vamos a ver algunos, los más importantes, las clases que se vienen en los exámenes. Entonces, si vamos a estudiarlo. Tenemos las analogías de sinonimia. Como su nombre lo dice, son comparaciones que tienen coincidencia en los significados. No sinonimia viene de sinónimos. Saben que los sinónimos son, digamos, términos que se escriben diferente, pero tienen el mismo significado. Por ejemplo, ahí no tenemos sereno, a ecuánime. Son dos elementos, digamos, equivalentes que tienen el mismo significado. Igual, por ejemplo, avar con garantía, tenemos veraz con sincero, tenemos adorno con atavío. Entonces, en la analogía de sinonimia, digamos, son comparaciones que tengan el mismo significado. Obviamente que va a variar en la escritura, pero lo que importa es que signifiquen lo mismo. Bien, y esas son analogías de sinonimia. Tenemos las analogías de complemento. Por ejemplo, son elementos en la cual uno necesita del otro. No pueden separarse. Por ejemplo, un violín necesita de un arco para que pueda, digamos, funcionar. Igual, por ejemplo, un martillo con un cincel, ¿no? Igual, por ejemplo, el sueño con el dormir. Obviamente que para que tú, digamos, cuando tú duermes, obviamente que en cualquier momento se te va a producir un sueño. No, por ejemplo, cuando quieras, por ejemplo, tienes hambre, te va a dar ganas de consumir, de comer, ¿no? Igual, por ejemplo, que para poder nosotros recoger con escoba, necesitamos ¿qué cosa? No un recogedor. Igual aquí, por ejemplo, para poder, digamos, utilizar un sello, necesitamos un tampón. Entonces son elementos que uno necesita del otro, por eso se llama analogía de complemento. Uno tras el otro. Igual, por ejemplo, un lapicero con tinta. Para que pueda funcionar un lapicero debe tener tinta. Igual, por ejemplo, la tiza, ¿no? Necesita básicamente del polvo, ¿no? Para que pueda funcionar. Tenemos las analogías congenéricas. Las analogías congenéricas, muchachos, son, digamos, elementos que tienen el mismo enlace, digamos, la misma clase. Por ejemplo, el Mercurio con el Venus son planetas. Radio Femus son parte del cuerpo, ¿no? Igual porque el oro y la plata son metales. El ensayo y el cuento son textos narrativos. El lagarto y la iguana son, digamos, no, lo que son animales que pertenecen a la misma clase. Por ejemplo, tenemos el gato con el perro, son animales felinos, ¿no? Entonces, las analogías de congenéricas son elementos que tienen a la misma clasificación, ¿no? Las analogías asimétricas se derivan, ¿no? Ya que son elementos que corresponden, digamos, a respetarse correctamente. Tenemos ahí las analogías de oposición. Así como existen analogías de sinonimia que tienen la misma relación de significado, las analogías de oposición o antonímicas también le llaman, son, digamos, como términos opuestos, ¿no? Por ejemplo, de bueno, malo, de acto incapaz, de sincero, mendaz, de atardecer, amanecer. Entonces son, obviamente que aquí en la analogía de antonimia, son elementos que sus significados son opuestos. Bien, tenemos las analogías de intensidad. Su nombre lo dice intensidad, volumen, capacidad. Por ejemplo, de abominación, ya lo más, digamos, lo más extravagante sería antipatía. No, aprecio es algo, digamos, muy cotidiano, pero ya algo más intenso sería la admiración. No, el rojo es un color, obviamente, pero si lo quiere uno utilizar más intenso sería el rosado.
¿no? Por ejemplo, la llama para que se produzca una llama, obviamente un conjunto de llama, digamos, es el incendio, ¿no? Igual todo el terror es algo muy, muy sencillo, pero la intensidad del terror es el miedo. Igual, por ejemplo, tú puedes decir que algo es algo malo, pero si tú lo quieres dar mayor intensidad a esa frase, esa palabra, sería pésimo. Entonces la analogía de intensidad son elementos que tú lo agregas para, digamos, llamar la atención más y que sean más intensos. Y en pocas palabras, más extravagantes. Tenemos la analogía de inclusiva. Uno incluye al otro. Y aquí se divide en tres clases. Tenemos, por ejemplo, género, especie, todo parte, conjunto, elemento y continente, contenido. Por ejemplo, en la analogía de género, especie, hablamos, por ejemplo, de un animal, no, mejor dicho, sí, de un animal, obviamente, en su clasificación. Por ejemplo, tenemos analogía género, especie. Primate, digamos, es el género. ¿Y cuál sería la especie? Sería, por ejemplo, Madrid, ¿no? Igual, el género aquí sería, por ejemplo, félido, y una especie de ese félido sería el león. Igual, por ejemplo, aquí el género sería el ave y la especie sería la paloma. Entonces, el género, mejor dicho, es el conjunto de, y la especie es el elemento del conjunto. Igual acá en el especie y género es lo contrario, ¿no? Por ejemplo, sabemos que el género es el cetáceo y cuál sería la especie sería la ballena, ¿no? Igual está al revés, ¿no? Igual, por ejemplo, acá el género sería el combustible y una parte del combustible sería el carbón. Igual acá el género sería la moneda y aquí una parte de la moneda sería, por ejemplo, el yen, ¿no? O el sol, ¿no? Tenemos la analogía de todo parte o parte todo. Todo parte, por ejemplo, cuando abarca mucho y la parte es cuando es un elemento de la abarcación, ¿no? Por ejemplo, tenemos silla, respaldar. Silla, por ejemplo, es el todo, ¿no? El todo, y una parte de la silla es el respaldar. Tenemos, por ejemplo, también la casa. La casa, digamos, es el todo, ¿no? Pero una parte de la casa tenemos que es el dormitorio. Tenemos, por ejemplo, parte todo. Tenemos, por ejemplo, aquí en el parte todo, tenemos igual, el tímpano es una parte y el todo sería el oído. Igual acá el Cusco es la parte y el todo es Perú. Entonces no olviden que el parte es un solo elemento y el todo es todo lo general. La analogía de conjunto de elementos sabemos que aquí se refiere a los sustantivos colectivos. Por ejemplo, recua es un conjunto. ¿De qué? De mula. El perro, digamos, el perro, por ejemplo, su característica básicamente es el conjunto del perro y muta es el elemento básico. Igual acá como bandada, por ejemplo, aquí bandada, eh, tenemos por ejemplo acá lo que es este conjunto de qué? De ave. El bandada sería, por ejemplo, el conjunto y la bandada y el ave, perdón, sería el elemento. Igual acá como sacerdote, clero, ¿no? El sacerdote, digamos, es el elemento y ahí el clero es el conjunto. Y la piedra cerdo, piedra sería, por ejemplo, ahí el conjunto y cerdo, perdón, piedra sería así el conjunto y cerdo sería el elemento. Entonces recordemos que aquí en la analogía de conjunto-elemento participan, digamos, los sustantivos colectivos. Tenemos la analogía de continente-contenido. La analogía de continente-contenido es cuando eh, proviene de qué elemento proviene ese producto. Por ejemplo, el vino del odre y el gas del balón. Obviamente que en el balón está incluido el gas. Igual, por ejemplo, aquí, ¿no? En el vino, digamos, para que si el vino tiene que estar en un lugar, ¿no? Entonces, en la analogía de continente contenido es cuando se refiere a la ubicación del producto en la cual va a ser expuesto. En la analogía de ubicación se refiere a la parte geográfica, a la parte de ubicación. Por ejemplo, tenemos el auto, obviamente que tiene que ir en un garaje, igual en un avión, tiene que estar en un hangar, ¿no? Por ejemplo, los salones tienen que estar en un colegio, obviamente. Tenemos la analogía de causa-efecto. La analogía de causa-efecto, su nombre lo dice, es el porqué y el efecto de la consecuencia. Por ejemplo, el terremoto es la causa y ¿qué puede producir? Una destrucción.
El calor la causa y que puede producir una dilatación, ¿no? Igual como chispa, la chispa es la causa y que puede provocar un incendio. Igual aquí la causa sería el virus y que puede producir como consecuencia es la enfermedad. Analogía de insecuencialidad en base a los tiempos. Por ejemplo, después de un noviazgo viene un matrimonio. Después del miércoles viene el jueves. Después de un trabajo viene el descanso. Después del clasicismo viene el romanticismo, se refiere a las corrientes literarias, ¿no? Después de un bachiller viene la licenciatura, después de la licenciatura viene la maestría, ¿no? Y de ahí viene el doctorado. Después de la adultez viene la senectud, que es la ancianidad. Entonces la analogía de secuencialidad es la parte más importante en base a secuencia, en base a periodos. La analogía de función es, por ejemplo, lo que ejerce cada persona, cada cosa o cada lugar. Por ejemplo, chofer, su función es conducir. Un objeto que es cuchillo, su función es cortar. Obviamente, un abogado tiene la función de defender y linterna de iluminar. La analogía de decir reciprocidad, por ejemplo, se refiere a dos cosas. Una depende de otra. Por ejemplo, un trampero es una trampa, obviamente, y un predador es la presa. Entonces, la analogía de reciprocidad es uno de otro. Ambos tienen que coincidir. La analogía de producto, por ejemplo, es el derivado, no del consumo en base a lo que se establece. Sastre, por ejemplo, tienen que producir un terno, obviamente que para que tú tengas un terno tienes que ir a un sastre. Igual, por ejemplo, en un torno se necesita un engranaje, un zapatero, no, su característica principal es arreglar el zapato. Igual, un algodón necesita un tejido. Un legislador no, lo que son promulga leyes, y un petróleo obviamente que puede también derivar, sí, puede también ser el elemento básico de una gasolina. La analogía de medio de instrumento es, digamos, el medio que utiliza la persona. Por ejemplo, el profesor puede utilizar la tiza, puede utilizar el plumón, y un químico utiliza, por ejemplo, una probeta, y un cirujano no utiliza el bisturí para poder operar. Son elementos principales de los seres. La analogía de característica es digamos, la cualidad básica de alguna cosa o de algún hecho. Por ejemplo, el sol brilla. Automáticamente el sol tiene que brillar. Igual, por ejemplo, una hipérbole como figura literaria produce una exageración. El azúcar, obviamente, te va a producir un endulce, ¿no? Igual, por ejemplo, un diseñador, no, su función es la creatividad. Tenemos, por ejemplo, la analogía también de unitaria, viene de una sola cosa, por ejemplo, ¿no? El camote, obviamente, que tú con el camote puedes, por ejemplo, también puedes freír, ¿no? Y obviamente que no pertenece a ningún elemento, a excepción de una fritura con el camote. También puedes producir también lo que es un puré, pero muy difícil, más es el frito. De dos términos, por ejemplo, puede ser aquí, es decir, una analogía con dos términos es, por ejemplo, cuando un lugar, un lugar está ubicado en un contexto. Obviamente que un dormitorio, digamos, está ubicado en una casa. Entonces ahí, por ejemplo, cuando hay dos elementos básicos en una analogía, se llama analogía de dos términos. Bien, cuando hay una analogía de unitaria se llama, obviamente, de unidad. Muy bien, estimados alumnos, esa ha sido la clase de hoy día de analogías. Hemos visto varias clases de analogías que también les dejé como tarea la vez pasada, y debajo de este video le estoy dejando la práctica mencionada. Bien, estimados alumnos, de aquí nos vemos la próxima semana. Dios nos bendiga. Un fuerte abrazo.